Ok, buenas tardes. Entonces el día de hoy, sábado 4 de julio, dentro de la asignatura genética, vamos a ver el tema número 6, que tiene que ver con una continuación del tema 5. Vamos a ver hoy ligamiento, recombinación y mapas genéticos, la parte 2. También vamos a abordar lo que es la genética cuantitativa. Vamos a ver estos dos temas en la tarde de hoy. Como les decía, el tema 6, ligamiento y recombinación y mapa genético, es continuación del día sábado pasado. Vamos entonces a entrarnos en lo que es los mapas genéticos número 2. Vamos a definir lo que es el genoma. Todo lo que yo estoy hablando aquí, muchachos, ya esto es un repaso. ¿Por qué hago esto yo? Yo hago olas de repaso cada determinado tiempo, cada determinado día de clase. Si ustedes han visto, yo vuelvo a retomar conceptos anteriores. ¿Por qué? Porque yo considero que la genética es un tema que, como les vuelvo a repetir, está lleno de conceptos y que si no los ilustramos, pues no le vamos a entender. Entonces, yo sé que hay cosas que yo estoy repitiendo, pero yo siempre los enfoco de diferentes ángulos. Pero la verdad es que caemos siempre en lo mismo, pero como dándole seguimiento para no perder el hilo de la secuencia que llevamos. Vamos a ver el genoma. Recordemos que el genoma es el conjunto de instrucciones genéticas que se encuentran en una célula. Todas las instrucciones genéticas aquí van a estar. Vos me vas a hacer una célula, la quiero así, 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 con estas características. Necesito, esta es la receta y te vas a pegar a esto. Todo esto está aquí en el núcleo, en los cromosomas, en el ADN, en los genes, en los alelos. Imagínense cuántos alelos hay en un gen. Hay más alelos que genes. Entonces, y cada gen determina una característica específica en los descendientes, ya en lo que uno ordena. Yo quiero que me lo traigas así, 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 con esta característica. Entonces, es el conjunto de instrucciones genéticas que se encuentra en una célula. Es el genoma, la receta. Si no me lo traes así, lo devuelvo. En los seres humanos el genoma consta de 3 pares de cromosomas, ya lo vimos. Hablamos de los autosomas para las células diploides y para el ciclo celular mitótico, y hablamos de las células haploides para lo que es la reproducción sexual, los gametos, que se encuentran en el núcleo, así como un pequeño cromosoma también que se encuentra en las mitocondrias de la célula. Ojo con esto. Así como un pequeño cromosoma que se encuentra en las mitocondrias de las células. Aquí tenemos, miren, nada más que raro este cromosoma, ¿verdad? Este cromosoma tiene forma circular. En cada mitocondria hay un cromosoma circular. Está interesante, ¿verdad? ¿Por qué no se parece este con este? Pero ahí está. El ADN mitocondrial es el pequeño cromosoma circular que se encuentra en las mitocondrias, valga la redundancia. Las mitocondrias, muchachos, son orgánulos celulares donde se produce la energía. Ya lo sabemos, eso es de repaso a través del ciclo de Krebs. Las mitocondrias y el ADN mitocondrial solo se heredan de la madre. Bueno, pregunta, vamos a dejarlo de tarea. ¿Cómo es esto? Que la mitocondria y el ADN mitocondrial solo se hereda de la madre. Vamos a darlo de tarea, entonces, que me expliquen cómo es eso, para que no dejemos ningún cabo suelto. Vamos a hablar de un tema bien interesante, muy interesante, como son las enzimas. Las enzimas, muchachos, están presentes en todas las reacciones bioquímicas del organismo. Ya son proteínas las enzimas, pero tienen diferentes funciones, diferentes lugares las producen. Hay unas que se parecen en cuanto a función, hay unas que se parecen en cuanto a forma, etc. Vamos a definir que una enzima es una proteína que cataliza las reacciones bioquímicas. ¿Qué es eso de que cataliza? Es decir, que facilita una reacción bioquímica. Es decir, que cuando la enzima mira que el proceso está enlentecido, entonces le dice, a ver, apurémonos con el producto. Cataliza es que facilita las reacciones bioquímicas del metabolismo, porque al final de cuentas, en la mitocondria se produce la energía de la célula. Las enzimas actúan sobre las moléculas conocidas como sustratos. Aquí están los sustratos, miren, estos dos de verde, después se unen a las enzimas y permiten el desarrollo de los diversos procesos celulares. Las enzimas proporcionan un medio adecuado para contrarrestar la lentitud de una reacción. Es como
facilitador. A ver, apúrate que esto tiene que ser terminado tal día. Entonces son unos facilitadores. El sustrato, este que está en verde, accede al sitio activo de la enzima y forma el complejo enzima-sustrato. También encontramos lo que es el complejo enzima-productos, son los productos finales. Los productos salen del sitio activo. Algo bien importante es que la enzima cambia su forma cuando se une al sustrato. Miren cómo tiene esta forma antes de la unión a su sustrato, cambia su forma, se produce el complejo enzima-producto y después los productos son liberados. Ya aquí hay un producto, ya la enzima facilitó o llevó a cabo una reacción de bioquímica. Los tipos de enzimas. Bueno, vamos a mencionar 3 tipos de enzimas. Como les decía al inicio, los tipos de enzimas animales, microbianas y vegetales. Estoy hablando de las enzimas, muchachos, porque al final hay un aspecto central de este tema que habla de las aloenzimas. Entonces por eso es que yo me meto a hablar de una forma más amplia, para caer a lo particular sobre esto de las enzimas. Vamos a ver lo que son las enzimas animales. La lipasa es una de ellas. La lipasa participa en la disgregación de las grasas de los alimentos. Ya, todos los alimentos ricos en grasa, esa energía que va a salir de ellos, esas reacciones bioquímicas van a ser facilitadas por las lipasas. La tripsina participa en la absorción de las proteínas presentes en la comida. Todo lo que ingerimos en forma de proteína va a ser su reacción bioquímica para la obtención de energía, va a ser mediada por esta enzima llamada tripsina. Dentro de las enzimas microbianas tenemos la proteasa fúngica, que actúa en el gluten de la harina, bajando la fuerza, la tenacidad y aumentando la extensibilidad. La lactasa es una enzima que participa en la conversión de la lactosa. Cuando nosotros escuchamos, es que soy intolerante a la lactosa, ¿por qué? Porque soy intolerante a la lactosa, ¿por qué? Porque no tengo lactasa. Entonces, al no tener lactasa, que es la enzima convertidora de la lactosa, entonces esto me provoca diarrea. En los niños es muy frecuente escuchar que un niño es intolerante a la lactosa. ¿Por qué? Porque sus enzimas están inmaduras y más adelante con el tiempo podemos remediar este proceso patológico, ya por el déficit de lactasa, que es una enzima que convierte a la lactosa. ¿Ya? Entonces ahí es donde se producen las diarreas, pero por déficit de enzima, no por otras causas. Hay otras causas como las infecciosas que son otra historia, como dicen. Dentro de las enzimas vegetales vemos la amilasa, que se utiliza en la fabricación del pan, la papaína, que se utiliza en tabletas para la limpieza de los lentes de contacto. Imagínense qué interesante. Acuérdense que las enzimas son proteínas. Estamos viendo los tipos de enzimas. Vamos a clasificarlas de acuerdo a su complejidad. La complejidad puede ser simple o, valga la redundancia, compleja, de mayor complejidad. Las enzimas simples son aquellas formadas por una o más cadenas de los polipéptidos. Acuérdense que las proteínas están formadas por aminoácidos. Entonces, estas enzimas simples pueden estar formadas por una o más cadenas de polipéptidos. ¿Pero qué son estos polipéptidos? Para comprender lo que es un polipéptido tenemos que saber que un aminoácido contiene un grupo ácido carboxílico y un grupo base, un grupo ácido y un grupo base, amino en la misma molécula, la parte ácida y la parte alcalina en la misma molécula. A una cadena formada por aminoácidos se le llama polipéptido, es decir, una cadena formada por varios aminoácidos, un muchos polipéptidos, una cadena polipeptídica muy larga de aproximadamente 50 aminoácidos o más constituye una proteína. Entonces ya las cadenas de 50 aminoácidos o más ya van a formar las proteínas. Y estas enzimas complejas, que por cierto pues no son enzimas en sí, es cuando la cadena polipéptida se encuentra enlazada por un grupo no proteico. Entonces a eso le llamamos una coenzima. ¿Y qué es una coenzima? Son componentes de las enzimas, son sustancias orgánicas no proteicas que actúan como intermediarios metabólicos, es decir, que son como las que acompañan a las enzimas en el proceso de aumentar la velocidad de las reacciones bioquímicas. No son enzimas, no tienen un componente proteico, pero sí son intermediarios, las coenzimas. Ahora, según la ubicación, las enzimas del plasma
Acuérdense que el plasma es la porción no celular de la sangre. Es cuando existe aumento de la permeabilidad a nivel de lo capilar, es cuando pasa la salida del líquido del espacio intravascular al extracelular y se forma en tercer espacio. Entonces, eso sucede en el dengue. Ya, entonces, las enzimas del plasma es la parte no celular de la sangre. ¿Y la parte celular cuál es? Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas. ¿Ya? Entonces son las que se localizan o se sitúan en el plasma y que son sintetizadas en el hígado. Estamos hablando según la ubicación. Ahora, según las enzimas secretadas, pueden ser secretadas en el plasma o secretadas en otros tejidos. Y estas, al ser secretadas en el plasma o en otros tejidos, después son expulsadas al interior cuando se requiere. Es decir, como emergentes, pues, según el momento en que son secretadas de acuerdo a las necesidades del organismo, entonces son como enzimas secretadas de forma emergente, por decirlo así, pues, ejemplificando. Las enzimas celulares se encuentran en el interior de la célula, a nivel de lo que es el citoplasma, como parte de los componentes de la célula. Hablamos del tipo de enzima según la semejanza en la función que realizan. Ahí podemos hablar de las isoenzimas, que presentan la misma función pero se encuentran en diferentes órganos. Por ejemplo, aquí la glucoquinasa es una enzima que está en el hígado, que tiene la misma función que la exoquinasa, pero esta exoquinasa, ¿dónde está? A nivel muscular. Ya, entonces son isoenzimas, presentan la misma función pero están en diferentes órganos. Miren que todo esto está concatenado y está pues interesante. Aquí vamos a caer, ya vamos llegando de lo general a lo particular, vamos a hablar de las aloenzimas. Es por eso que toqué todo el tema de la clasificación de las enzimas, porque si no, no vamos a poder comprender, a ver, qué es una aloenzima y de dónde sale. Pues sale de la clasificación de las enzimas según la semejanza en la función que realicen. Las aloenzimas son enzimas de diferentes alelos de un mismo gen. A ver, ¿cómo es esto? Repitamos. Enzimas de diferentes alelos de un mismo gen. Es decir, un mismo gen tiene diferentes alelos. Y estas son enzimas de diferentes alelos, pero que pertenecen a un mismo gen que controla las características que se van a heredar. Y eso es una aloenzima. Las heteroenzimas son enzimas funcionalmente idénticas. Funcionalmente, es decir, lo que la función, la misma función, provenientes pero de diferentes especies. Ya, estos son heteroenzimas, diferentes especies pero que realizan la misma función. Vamos a ver según el tipo de reacción. Miren qué interesante, según el tipo de reacción en la que participan. Vamos a hablar de las hidrolasas. ¿Qué es esto de las hidrolasas? Son enzimas que catalizan reacciones de hidrólisis. ¿Y qué es la hidrólisis? La hidrólisis es una reacción química. Es una reacción química entre una molécula de agua y otra macromolécula. Entonces, una molécula de agua con otra macromolécula, en la cual la molécula de agua se divide y rompe uno o más enlaces químicos de ella, y sus átomos pasan a formar o a unirse a otra especie química. Entonces, aquí tenemos la molécula más pequeña y estas son las macromoléculas. La molécula de agua rompe sus enlaces. Entonces, aquí y sus átomos forman parte de otra enlace químico, de otra macromolécula. Es decir, entonces tenemos una reacción de hidrólisis. Ya, con este ejemplo, pues esta imagen está bien ejemplificada, bien ilustrativa para entender lo que es la hidrólisis, cuando la molécula de agua se rompe. Otra definición bien importante, muchachos, que tienen que manejar ustedes, sobre todo en la bioquímica, porque tienen que ver bioquímica, es la reacción de óxido de reducción. La reacción de óxido de reducción no es más que cuando un átomo pierde un electrón. Entonces decimos que el átomo se oxida. Si el átomo pierde el electrón, se oxida. Y el átomo que gana el electrón, se reduce. Bueno, pareciera contradictorio en cuanto al juego de palabras. El que pierde el electrón, se oxida, y el que lo gana se reduce. Ya, eso es una reacción de óxido-reducción. Las isomerasas, ¿qué son estos de las isomerasas? Pero primero vamos a definir qué es la isomerización. Bueno, antes tenemos que decir que las isomerasas catalizan reacciones de isomerización, y la isomerización es el proceso químico mediante el cual una molécula es transformada en otra que posee los mismos átomos pero dispuestos de forma distinta. Es decir, los mismos átomos pero yo los acomodo de otra forma. ¿Ya? Entonces eso es una reacción de isomerización. Yo hago lo mismo
con la misma materia prima hago otra cosa, pero con la misma materia prima. Aquí los átomos son los mismos, pero dispuestos o ubicados de otra forma. Entonces, las ligasas, ese es otro tipo de enzimas que catalizan la unión de las moléculas entre sí, por eso ligan, entonces se les llama ligasas. Las ligasas catalizan las reacciones de adición o eliminación de enlace, quitan o ponen enlace. Esas son las ligasas, no las confundamos con las ligasas, aquí ligan, catalizan la unión de moléculas, estas quitan o ponen enlace, las ligasas. Las transferasas catalizan la transferencia de un grupo de una sustancia a otra. Estamos hablando de grupos. Aquí tenemos la molécula de glucosa, aquí ya tenemos aquí ya la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ya, porque estamos hablando de la transferencia de grupo. Cuando existe déficit de esta enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, esto se relaciona con un padecimiento que más adelante lo vamos a ver o lo vamos a dejar de tarea. Enzimas de restricción. A ver, ¿qué significa esto? Restricción, y aquí mira una tijerita. A ver, estas enzimas de restricción, ¿será que agarran algo y lo cortan en dos? Pues algo así es la cosa. Vamos a definir lo que es la enzima de restricción. Son enzimas que pueden reconocer una secuencia característica de nucleótidos dentro de una molécula de ADN. Acuérdense los nucleótidos que forman parte de la cadena de ADN. Entonces estas enzimas las detectan, esos son los nucleótidos que ando buscando, y después los cortan en un punto concreto llamado sitio o diana de restricción, o en un sitio no muy lejano a este. Ellos localizan la secuencia de nucleótidos y dicen, aquí voy a cortar, de aquí para acá voy a cortar este trecho, o voy a cortar un poquito más arriba de estos nucleótidos. Entonces, por eso restricción obedece a lo que es quitar, restringir. Entonces, miren qué interesante, estas enzimas participan en el corte de secuencias de nucleótidos a través del reconocimiento previo. Y ya vamos cayendo a la parte medular del tema. Los traje desde la parte macro, hablando de las enzimas, hasta caer ya a los marcadores moleculares. A ver, ¿y cómo es esto de los marcadores moleculares? Vamos a definir que un marcador molecular o marcador genético es un segmento de ADN con una ubicación física identificable. Acuérdense que están los locus, es la ubicación de un gen en un cromosoma, y cuya herencia genética se puede rastrear. Nosotros lo podemos rastrear a través de los marcadores moleculares. Un marcador puede ser un gen o puede ser una sección de ADN, pero la verdad es que una porción o una sección de ADN, acuérdense la definición de gen, eso es un gen, una porción o un fragmento de ADN. Pero aquí, una sección de ADN sin función conocida, dado que los segmentos del ADN que se encuentran contiguos en un cromosoma tienden a heredarse juntos, eso lo vimos en la clase pasada, todo lo que está contiguo, los genes que se encuentran contiguos tienden a heredarse juntos en un mismo cromosoma. Los marcadores se utilizan a menudo como formas indirectas de rastrear el patrón hereditario de un gen que todavía no ha sido identificado, pero cuya ubicación aproximada se conoce. Ya sabemos por dónde está, ya lo tenemos acorralado, solo vamos a ver con exactitud dónde se esconde, por decirlo así, ejemplificando. Ya, vamos marcando por dónde ha pasado, ya lo tenemos casi localizado a través de los marcadores moleculares. Los marcadores se usan para el mapeo genético, como el primer paso para encontrar la posición e identidad de un gen. Son marcadores, como les digo, por aquí anda, por aquí pasó. Son ampliamente utilizados en la genética humana, vegetal, animal y microbiana. Permiten evidenciar variaciones en las secuencias del ADN entre dos individuos. A esto le llamamos polimorfismo, eso lo vimos en la clase pasada. Funcionan como señaladores de diferentes regiones del genoma, es decir, son marcadores. Aquí miren cómo le están marcando aquí. Marcadores de rastreo para la localización. El polimorfismo, lo volvemos a repetir. Para entender este término tenemos que comprender que se dice que un gen es polimórfico, si más de un alelo ocupa el locus de ese gen dentro de una población. Si más de un alelo ocupa ese locus, es decir, esa posición, esa localización específica
dentro de dentro de la población. Además de tener más de un alelo en un locus específico, cada alelo también debe aparecer en la población a una tasa menor del 1%, para que generalmente se considere polimórfico. Aquí tenemos entonces el ejemplo de la aparición en al menos 1% a nivel de la población. Vamos a ver lo de las enzimas. Ya habíamos hablado de esto en otra diapositiva. Según la semejanza, las funciones que realizan son enzimas de diferentes alelos de un mismo gen. Las aloenzimas son enzimas de diferentes alelos de un mismo gen, como producto o como resultado de mutaciones puntuales o específicas. Ahora viene este término que es bien complejo, no le tengan miedo. Estos son los RFLPS, que no son más que los fragmentos de restricción de longitud polimórfica. A ver, ¿se acuerdan de las enzimas de restricción? Eran aquellas que reconocían la secuencia característica de nucleótidos dentro de una molécula de ADN y ahí cortaban en ese punto concreto o cerca, no muy lejanos de ese punto. Entonces los fragmentos de restricción de longitud polimórfica son un tipo de polimorfismo que resulta de la variación en la secuencia de ADN reconocida por las enzimas de restricción. Las enzimas de restricción son las encargadas de reconocer dónde están ubicados esos nucleótidos. Estas son enzimas bacterianas que utilizan los científicos para cortar moléculas de ADN en lugares ya conocidos. Se utilizan como marcadores en los mapas genéticos. Por lo general, para visualizar estos fragmentos se utiliza la electroforesis en gel. ¿Cómo es eso? La electroforesis en gel pues no es más que una técnica utilizada para separar fragmentos o tuquitos de ADN por su tamaño y por su carga. La electroforesis consiste en aplicar una corriente a través de un gel que contiene las moléculas de interés. Las moléculas de interés. Eso es la técnica de laboratorio, electroforesis en gel. Eso lo hacen ya las personas que están adentradas en el estudio de la genética. Nosotros estamos viendo introducción en genética general, ya, pero son conceptos que nosotros tenemos que dominar a la hora que hablemos de gen, del genoma, de los cromosomas, de los individuos homocigotos, heterocigotos, los dominantes, los recesivos. De todos esos conceptos hay que manejarlos y ya nosotros no podemos dar nuestra opinión a la hora de una plática. El polimorfismo puntual de un solo nucleótido, ¿cómo es eso? Bueno, pero para eso ya les hablé de los ácidos nucleicos, ya les hablé de los nucleótidos, de la doble hélice de ADN compuesta por una cadena de fosfato de azúcar, la base nitrogenada, los nucleótidos. Entonces, el polimorfismo de un solo nucleótido, es una variación en la secuencia de ADN que afecta a una sola base. Mire, todo lo demás, esto y esto es igual. Sin embargo, aquí hay diferencia. Ya, es una variación en la secuencia de ADN que afecta a una sola base. Las bases pueden ser adenina, timina, citosina o guanina de una secuencia del genoma. La cadena de ADN 1 difiere de la cadena de ADN 2 en un solo par de bases. Aquí están este par de bases y este par de bases. A eso le llamamos, o por eso es que nosotros tenemos que entender lo que es el polimorfismo puntual de un solo nucleótido. A ver, repasemos. ¿Qué son los ácidos nucleicos a todo esto? Son biomoléculas portadoras de la información genética. Biomoléculas. Son polímeros, biopolímeros. Polímeros, ya vamos a ver qué es eso. De elevado peso molecular formado por otras subunidades más pequeñas llamadas monómeros, denominadas nucleótidos. La periodicidad de la secuencia de nucleótidos implica la existencia de información. Los monómeros se unen y forman polímeros. Homopolímeros son iguales y los heteropolímeros están formados por monómeros pero diferentes. Entonces ya con eso, cuando nos hablan de monómeros, ya nosotros vamos a saber qué son, y cuando nos hablan de polímeros, homopolímeros y heteropolímeros, ya vamos a saber cuál es la diferencia. Los nucleótidos también. Según el modelo de Watson y Crick,
Watson y Crick definieron o ilustraron la forma o la estructura de la molécula del ADN. Ellos dijeron que el ADN pues, está formado por nucleótidos, ya lo vimos. Cada nucleótido está formado por un grupo fosfato, una pentosa y una base nitrogenada. Un grupo fosfato, otro de azúcar y una base nitrogenada. Aquí nosotros vemos, dice, es la variación en la secuencia de ADN que afecta a una sola base. Estas son las bases nitrogenadas. Entonces, aquí está. Existe una proporción entre las bases nitrogenadas. Aquí están las bases nitrogenadas. Adenina, timina, citosina y guanina. Aquí tenemos entonces el grupo fosfato, el grupo azúcar, muchachos, y el par de bases. Aquí está la guanina y aquí está la citosina. Este es el par de bases. Y estos son la cadena de fosfato y la cadena de azúcar y el par de bases. Este es el ADN, ácido desoxirribonucleico, que es una molécula polimérica. Ya vimos que son los polímeros formados por unidades básicas monómeros, ya vimos también qué es lo que es, y el ADN contiene una información hereditaria que se transmite de generación en generación. Fácil. Vamos a ver otro término, el cual es la cartografía genética. La cartografía genética es un tipo de mapa físico de lo que es el ADN y representa la localización de los genes a lo largo del cromosoma. ¿A dónde están ubicados los genes? A lo largo del cromosoma. Por eso decimos que es como un mapa físico del ADN. Existen varios métodos que se han utilizado a lo largo del tiempo para deducir mapas genéticos del genoma. Imagínense hasta dónde hemos llegado a estudiar el genoma y qué precisión, ¿verdad?, con la que lo hemos estudiado. La localización de los genes en los cromosomas. Aquí es una imagen ilustrativa de lo que son los genes. Y hay varios alelos para un gen, acuérdense. Miren que hay un gen para definir el color de pelo. Acuérdense que un gen es una porción de ADN que va a definir una característica. Hay un gen para el desarrollo de los dientes. Hay otro gen un gen específico para la formación de proteínas. Esa es otra. Entonces miren, aquí tenemos el núcleo y dentro de los cromosomas viene lo que es la cadena de ADN formada por una cadena de fosfato, otra de azúcar, la base nitrogenada. ¿Ya? Y una porción o un fragmento de ADN es lo que es un gen quien tiene diferentes alelos. Vamos a ver una técnica de laboratorio que se utiliza a nivel ya de los estudios complejos de la genética, como es la hibridación in situ. La hibridación in situ es una técnica de laboratorio que consiste en marcar una hebra sencilla de ADN o ARN denominada sonda y permite que se empareje con su secuencia complementaria en el ADN presente en una muestra de tejido o de cromosomas. La sonda está marcada con una sustancia trazadora química o radioactiva, por eso se miran de esos colores, por lo que su unión puede ser visualizada, ya por lo que se utiliza una sustancia radioactiva. Entonces así se observa a través de la técnica de hibridación in situ. La recombinación genética es un tema que lo vimos el sábado pasado. Es el proceso por el cual una hebra del material genético se corta y luego se une a una molécula de material genético diferente. Imagínense, cortamos un trozo de ADN para unirlo, estamos manipulando ahí a otra molécula de ADN, pero con un material genético diferente. En las eucariotas la recombinación comúnmente se produce durante la meiosis de la reproducción sexual. Acuérdense que la meiosis es la reproducción sexual y la asexual es la reproducción a nivel de las células diploides, de los autosomas, las células somáticas del cuerpo. A través de este cruzamiento cromosómico entre los cromosomas apareados. Aquí tenemos las cromátides hermanas. Durante la profase 1, los cromosomas homólogos forman tétrados. Las cromátides de los cromosomas homólogos se entrecruzan, miren aquí, entrecruzamiento, crossing over, entrecruzamiento. La recombinación de cromátides genera variabilidad genética. Miren, aquí ya hubo variabilidad genética porque hay una recombinación de las cromátides.
Ya miren, entonces aquí ya podemos nosotros entender esta teoría de la recombinación genética. Se produce recombinación también a nivel de virus, recombinación en bacterias. Y muchachos, hasta aquí fue la clase del día de hoy. Fue una clase que para definir 2 o 3 conceptos tuve que irme por una ruta para que lo pudieran entender. Y la tarea va a ser la siguiente: explique más o profundice cómo es que el ADN mitocondrial solo se hereda de la madre. A ver, necesito que me profundicen en eso, ya que me pongan qué es lo que quiere decir cuando yo le puse el ADN mitocondrial solo se hereda de la madre. Eso lo puse al inicio, cuando vimos el ADN del núcleo y el ADN de las mitocondrias. Esa va a ser la tarea. Muchachos, si tienen alguna pregunta hasta aquí, entonces mezclé 2 clases en una para que nos basáramos en conceptos y que tuviéramos una buena base, porque todavía nos hace falta y necesitamos tener buena base en la teoría. Opinión, preguntas, muchachos. Vamos a ver si no la clase que sigue, que es la genética cuantitativa. Vamos a hablar de la genética cuantitativa. Esto de cuantitativa me suena como a cantidad, y esto de cualitativo me suena como a aspecto, a rasgo, a lo que uno observa. Entonces podemos decir que la genética cuantitativa es la rama de la genética que estudia los caracteres controlados por muchos genes. Acuérdense que los genes controlan el carácter que se va a heredar: el color de los ojos, el color de piel, el desarrollo de los dientes. Entonces, estudia los caracteres controlados por muchos genes denominados poligénicos y de sus propiedades genéticas en las poblaciones. Entonces, estamos hablando de cantidad. Y la genética cualitativa es la rama de la genética que estudia los caracteres mendelianos, los que son de fácil clasificación en diferentes categorías fenotípicas. Los caracteres mendelianos tienen relación con el fenotipo, ¿ya? Que es lo que nosotros observamos de todos los experimentos que hizo Mendel. Entonces, una se dedica al estudio de la parte de cantidades en poblaciones y el otro estudia la parte de los rasgos externos fenotípicos. Los caracteres continuos, estamos hablando de la genética cuantitativa. Los caracteres continuos o cuantitativos son aquellos que muestran una distribución continua de los fenotipos, por lo tanto no existe una única clasificación fenotípica, sino que esta se realiza agrupando los distintos valores en clases establecidas arbitrariamente según una unidad de medida. Habitualmente se trata de características que se pueden medir, como por ejemplo la altura, la longitud, el peso. ¿Cuánto pesa usted? 45 kilos, 180 libras, 1,70 de altura, o producción de una sustancia, etc. O que se pueden contar cuántos hijos tiene usted: 4 hijos, 1 hijo, 2 hijos, o el número de huevos puestos al día. Son cosas que podemos contar. A estos últimos se les llama caracteres merísticos. Entonces aquí son cosas que podemos contar. Y lo otro, en cuanto a la genética cualitativa, como les mencionaba, tiene que ver con los experimentos de Mendel, con los guisantes, que acuérdense que el experimento con guisantes, la existencia de características que se dan de un progenitor a sus hijos o la progenie. Por ejemplo, si estudiamos el carácter de pigmentación de los ojos de una mosca, distinguiremos perfectamente ojos rojos frente a ojos blancos. Estos diferentes fenotipos están bajo control genético de uno o varios genes, expuestos a poca o a ninguna modificación ambiental que pueda alterar sus efectos, es decir, que aquí no tiene nada que ver el ambiente. En nuestro ejemplo, las moscas tendrán los ojos rojos o blancos independientemente del ambiente en que crezcan, ¿ya? Entonces estamos hablando de algo diferente a lo que es el aspecto cuantitativo. Que quede claro eso. Ahora, para analizar las propiedades genéticas de una población es necesario descomponer el valor fenotípico, es decir, de los rasgos en componentes debidas a distintas causas. En primer lugar, se puede decir que el valor fenotípico de un individuo depende de 2 componentes. Uno, del valor genotípico, es decir, del genoma,
y la desviación del ambiente. Es decir, que aquí juega un papel importante y determinante el medio ambiente para la genética cuantitativa, en donde P es el valor fenotípico, G es el valor genotípico y E es la desviación ambiental. Es decir, entonces, para la genética cuantitativa juega un papel importante el medio ambiente, en cambio en la genética cualitativa el ambiente o los cambios a nivel ambiental no son determinantes para el fenotipo. El genotipo mencionamos que es el conjunto particular de genes que posee el individuo, y el ambiente es el conjunto de todas las causas no genéticas que influyen en el valor fenotípico. ¿Ya? ¿Cómo el ambiente influye en el fenotipo? De una u otra forma. ¿Ya? Aunque el genotipo diga, este muchacho va a medir de 2 metros, si este muchacho no se alimenta bien, pues no va a medir los 2 metros, va a medir 1,80 por múltiples causas, pero que tuvo un papel importante, en donde tuvo un papel importante el medio ambiente. El genotipo da un cierto valor al individuo, pero este valor se ve afectado por el ambiente, como les acabo de decir, que produce un incremento positivo o negativo. Por ejemplo, la altura de una planta dependerá en principio de su genotipo, pero según las condiciones del cultivo que se le da, el abono que se le dé, la planta que será más de lo normal o menos de lo normal. Los factores ambientales, entre los cuales podemos mencionar la localización, la zona geográfica, la nutrición, el tipo de alimentación que haya recibido, la temperatura, en el caso de las plantas juega un papel importante, y la exposición a la luz o no. Estos son los factores ambientales, las variables ambientales. Una persona puede tener un genotipo que indique que puede llegar a tener una altura de 2 metros, como les decía, pero por déficit de nutrientes causado por mala alimentación, su máximo alcance fue de 1,60. Imagínense, estaba destinado a medir 2 metros, pero el ambiente fue determinante, el medio ambiente en el fenotipo. En cambio, con la herencia cualitativa es diferente, no tiene nada que ver, como les repito, el medio ambiente en la determinación de ciertos caracteres. Bueno, muchachos, hasta aquí el tema de hoy, y la tarea va a ser mencionar 3 enfermedades en donde el medio ambiente interfiere en el desarrollo de los niños, y explicar en qué consisten esas enfermedades. Es algo sencillo, pero con esto vamos a demostrar que el ambiente juega un papel importante entonces en el desarrollo, en este caso de los niños, a nivel de su crecimiento. ¿Ya? Entonces, ahorita entonces vimos 2 temas en una sola tarde. Vimos entonces el tema 6 y el tema 7. Si tienen alguna pregunta, muchachos, hasta el momento, ¿cómo vamos? ¿Todo bien, chicos? ¿Se entendió la clase? ¿Se entendió la clase, muchachos? ¿Están ahí todavía? Todavía no he pasado asistencia. A veces me parece que estoy hablando solo, pero bueno, lo importante es que están ahí. Ya, es importante poner atención porque estos conceptos, la verdad es que son bastante complejos. Y yo soy de la opinión de que es bueno participar en la clase, así uno recuerda ciertos ejemplos que da el profesor y que no están en la teoría. Para esto, como les decía el grupo anterior, hay que hacer un estudio seguido, un estudio diario, para que los conceptos no se nos vayan acumulando. Y acuérdense que tienen que hacer un examen final, en donde va a ser un examen teórico, ¿ya? Y que va a sumarse con el acumulado de todas las tareas. Y al final, pues, el objetivo es manejar estos aspectos. Si vamos a ser profesionales, tenemos que ser científicos, tener una buena base científica. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿No hay preguntas? Bueno, en todo caso, pues, el próximo sábado vamos a seguir siempre a esta misma hora. Los felicito porque, bueno, estamos solo 1, 2, 3, 4 personas y el grupo es más grande, yo no sé qué pasa. ¿Por qué será? La encargada del grupo, ¿qué dice? ¿Qué será que los demás no se unen? Karen López. Karen, ahí estás. La encargada es Karen López.
¿Qué pasó con Karen? ¿A quién estoy viendo ahí? Ah, no, ¿por qué no sale tu nombre, Valesca? Ahí. Entonces, mira, arreglate de eso porque consultarle con Arles o con Alex. Vos tenés los contactos de ellos dos. Por aquí anda Arles, porque sería bueno para que aparezca. Entonces habíamos más, 1, 2, 3, 4, 5 con vos entonces, pero no aparece ahí tu nombre. No, claro. No, excelente, así me gusta la gente aplicada y después, excelente Ivette, y le has entendido de las clases, no las ves muy cargadas. Voy a dejar de grabar ya.